Estamos en momentos sensibles para la democracia, por lo menos en mi percepción personal. Desde este espacio defendemos la democracia todo el tiempo y a veces me preocupa, no nuestra mirada, nuestro debate, yo creo que esa es la libertad plena y la mejora de las instituciones, ¿no? Siempre en clave de democracia. Sino, ¿cómo hacemos para transmitirle a los jóvenes, a los adolescentes que hoy están solos, parados, en discursos de odio, en nuevas reconfiguraciones, incluso de los derechos humanos, nuevas reconfiguraciones de lo que significa la libertad, la responsabilidad, la ciudadanía? Y me pregunto a dónde estamos caminando como sociedad, siempre entendiendo de que hoy vivimos una democracia que tuvo un quiebre social, institucional, humano, en muchas claves de dignidad, en claves de vida y muerte, cuando se inició el golpe del 76, el 24 de marzo, ¿no? Y me pregunto también en este contexto, hay una fecha que relaciona a una de las víctimas de este golpe, que es el 25 de marzo, la fecha del asesinato de Rodolfo Walsh, pero coincide, qué casualidad de la historia, yo creo que a veces no hay casualidades, ¿no? Con el tema de la sanción del sindicato de prensa y por eso del estatuto del periodista, tan conflictuado con la ley de la reforma laboral, ¿no? Del año 1944 sancionada y con bueno, los nuevos procesos normativos. No me quería olvidar que en este marco surge este Día del Trabajador de Prensa. Medios de prensa que en esos años significaban una tarea clara de la comunicación social, básicamente, obviamente con ideologías, pero con una clara consigna del deber del periodista, ¿no? Del trabajador de prensa, que sabemos que no es solo el que ejerce la palabra, son muchos los roles. Y mando un fuerte abrazo a los que hacen con dignidad y justicia esa tarea diaria que va más allá de los intereses empresariales. Yo no sé si será la prensa hoy o son las redes sociales o cuáles son los caminos simbólicos que recorren estos discursos de odio que van nutriendo el día a día de nuestros jóvenes y adolescentes, que muchas veces hasta incluso les parece gracioso condenar a muerte a alguien, hablar que no existe el femicidio, hablar como un país hoy está hablando, por lo que dijo el concejal Atilio, negando la esclavitud, porque esas declaraciones institucionales trascienden otras fronteras. Y yo me pregunto siempre lo mismo: ¿qué pasa con las instituciones de la democracia cuando elige emitir opiniones que muchas veces están solo en el campo de lo personal y lo privado? Pero cuando eso trasciende la figura de lo personal y un presidente se declara sionista, se declara sobre un alineamiento incondicional con Estados Unidos e Israel, declarándose enemigo de Irán. ¿Cuáles son las consecuencias de esas palabras? Hace algunos años tuve la suerte de estar en una mesa, en una cena muy informal, con el poeta Hamlet Lima Quintana, con Juan Falú, con Naldo Labrín, en un bolichón de Buenos Aires perdido. Juan Falú, además de músico, es psicólogo y tuvo en años de su juventud, luego de recibido un trabajo importante en una colonia de, de enfermos mentales, de gente, en ese momento la gente con condiciones de discapacidad que era inmanejable por sus familias, terminaban archivados en esos espacios que luego en clave de salud mental afortunadamente se erradicaron, ¿no? Pero contaba la anécdota de una situación vivida donde una persona
iba a visitar a una de las criaturas internadas que tenía condiciones de imperfección según su familia, ¿no? Y por eso estaba en ese lugar, porque no se podía mostrar, se debía ocultar. Y de ese cuento, que se llama un cuento, como decía Hamlet, cuento largo con delirios, con una bella portada de Rodolfo Campodónico del año 1997, deja registrado en El Perfeccionista un momento que el arte y la cultura rescata y deja presente y futuro, ¿no? Dice, hay momentos conmovedores cuando dialogan el maestro y el batuta, un internado en la colonia que tiene mucho de poeta creativo y muy sensible. Sufre por lo que le sucede a un niño allí internado, como un pajarito enfermo y débil con ojitos de agua, al que van a visitar en un auto con vidrios polarizados y del que baja siempre el hombre, el perfeccionista, porque la madre queda en el auto. Detrás de lo que pareciera una ficción, en realidad está narrando la situación de cuando el militar Jorge Rafael Videla iba a visitar a su hijo en esa colonia de gente inmostrable, imperfecta. Y la madre, algunos años después, visitando al obispo Jaime de Nevares, la madre de esa criatura, la esposa de Videla, llega a conocer al gran líder de la iglesia neuquina, y el obispo Jaime le dice, cuando ella se va a despedir y le ofrece, usted puede contar conmigo, obispo, para lo que necesite. Y Jaime le pregunta, mire señora, si está en su alcance poder saber dónde están los desaparecidos de Neuquén, sería lo único que yo le puedo pedir. Y ella dice, eso me excede, estoy recreando palabras, ¿no?, de la memoria de lo que Jaime nos contó en una ronda, porque yo sé perfectamente dónde están mis hijos. Y volviendo a la anécdota de Juan Falú, Hamlet y Naldo, claramente sabía dónde estaba su hijo. Estaba encerrado en un espacio para ocultar a los imperfectos. Cuando surgen estas declaraciones institucionales de un presidente, me pregunto hacia dónde estamos yendo. Y muchas veces se habla de delirios. Esconder, negar la esclavitud hoy. En serio, no se nos mueve ni siquiera la vergüenza. Pero aparte no es la persona, es el presidente, es el país que le está diciendo al mundo, desconocemos la esclavitud. Somos sionistas, compramos armas, acompañamos a Estados Unidos a donde sea y estamos orgullosos de estar ahí. Me pregunto si estos 50 años de fin de la dictadura, los 40 años, 44 de la guerra de Malvinas, más de 40 años de esta democracia, están sirviendo para algo en los discursos de odio que se cuelan día a día en las orejas de nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el camino institucional que yo podría teorizar en este contexto? Argentina está presa del oleaje de la Tercera Guerra Mundial, y no lo digo de manera fatalista. Geopolíticamente estamos en las puertas, en el arco o adentro, no sabemos, la historia lo va a decir con el tiempo. Argentina, el granero del mundo, la Suiza latinoamericana, esos eran los conceptos que nos definían en clave de humanidad. Hoy estamos apoyando una guerra internacional sin ni siquiera saber por qué, y sabemos ya, como ha pasado en otros procesos, cuáles van a ser los muertos, porque no van a ser con nacionalidad estadounidense. Ya sabemos a qué muertos manda a las batallas Estados Unidos. Y si nosotros vamos en miras de ser una colonia o no, no sé, pero me parece que la democracia necesita un poquito más de defensa en clave local y regional y dejar de mirar esos proyectos que no nos representan, que no nos contienen.
hay que defender la democracia con decisión, con inteligencia y pensamiento crítico y después ir a votar con dignidad a las urnas. Gracias.